Que agradecemos muchísimo este contacto internacional. A mí me emociona. Hablar de ciencia me emociona por líneas generales, porque en una población donde somos adictos a creer en lo que no siempre vemos, en los mitos, en las leyendas, en Pora, Pombero, Yasul, Yateré, hablar de ciencia es hablar de aquello que nos ha hecho evolucionar como especie, aquello que nos da la certeza de que hemos podido erradicar la viruela, que estamos tratando de erradicar el sarampión, aquella certeza de que hemos podido combatir la poliomielitis, que nuestros niños nazcan sanos, que sean sanos, que puedan tener una vida muy activa. Y en este caso, ni qué decir, hay una paraguaya, o alguien que estudió por lo menos en Paraguay, casada con un paraguayo, que ha logrado llegar muy alto dentro de una de las farmacéuticas más importantes del mundo, que en estos momentos está ahí entre los principales referentes de la medicina de hoy día. Estoy hablando de AstraZeneca y estoy hablando de la doctora Marisol Urbieta. Estudió en la Universidad Nacional de Asunción, hoy día es directora del Departamento Médico de Oncología de AstraZeneca, así que se recibió en 1993, se formó en oncopediatría en el Instituto del Cáncer, luego fue a estudiar en Curie, París, y después de 4 años es hoy día directora de oncología médica de AstraZeneca en Francia. Muy buen día, doctora Urbieta, de verdad me emociona hablar con alguien que salió de las aulas de la medicina de Paraguay y hoy día está en uno de los puntos de referencia a nivel mundial. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Y gracias por esta entrevista y por darme también la oportunidad de poder hablar con ustedes en Asunción, en Paraguay, y bueno, poder dar una opinión, aunque sea muy humilde, sobre lo que se está haciendo aquí, lo que se podría hacer y cómo tendríamos que hacer todos para poder salir de esto, si pudiéramos salir rápido. Así es. Doctora Marisol, antes de sumergirnos, yo tengo una pequeña duda. Sé que usted estudió en la Universidad Nacional de Asunción de Paraguay, pero usted es paraguaya. Yo nací en Formosa, después dejo a todo aquel que quiera sacar hipótesis sobre es que estamos cerca o es que estamos lejos. Yo soy argentina de corazón, nací en Formosa y estudié en Asunción y viví mucho tiempo en Asunción, en Paraguay, hasta que hace 24 años vine a vivir aquí a París, a Francia, para formarme. La idea era volver. Por algunas razones de la vida todavía estoy acá, pero pienso que de todos modos siempre podemos aportar algo, estemos donde estemos. Y hoy día usted es directora del departamento que lucha contra el cáncer para AstraZeneca, doctora Marisol. Exactamente, yo soy director médico de oncología para AstraZeneca en Francia, que es una de las filiales del grupo AstraZeneca en Europa y en el mundo. De verdad me emociona. Si no tuviéramos el maldito COVID de por medio, debería estar usando esta entrevista para hablar de los avances contra el cáncer. Algo que se cobra vidas y vidas y vidas. Hemos enviado el hombre a la luna y todavía hay algunos tipos de cáncer que nos sigue venciendo. Si bien hay algunos que ya le estamos peleando de igual a igual y le ganamos, el cáncer sigue siendo una de las afecciones que creo que más vidas cobra a nivel mundial, cáncer de varios tipos. ¿Estas cifras continúan manteniéndose pese al COVID, doctora, o el cáncer ha pasado a un segundo plano como causa de mortalidad a nivel mundial? Yo diría que el cáncer sigue siendo una causa muy importante de muerte, sobre todo lastimosamente en los países que más necesitan todavía trabajar sobre el acceso a las nuevas medicinas que existen. En algunos países, lo que llamamos los países del primer mundo, hay tipos de cáncer que ya son erradicados o que se convierten en enfermedades crónicas. Lastimosamente, para una gran parte del mundo, el cáncer todavía sigue siendo una causa muy importante de muerte. Pero usted tiene muchísima razón en lo que dice, y el COVID también se ha cobrado víctimas del cáncer, porque en un momento
donde creo que hemos estado todos muy centrados en la lucha contra esta primero epidemia y luego pandemia, hemos dejado de lado el hecho de continuar a diagnosticar, a tratar y a ocuparnos de esos pacientes. Entonces, hoy por hoy yo pienso que también el mensaje que hay que pasar es que el cáncer no espera, así que COVID o no COVID, los pacientes tienen que seguir con sus diagnósticos y con sus tratamientos. ¿Los pacientes de cáncer son más vulnerables al COVID o en líneas generales se ha demostrado que es una comorbilidad que no es determinante a la hora de contraer el COVID, doctora Marisol? Los estudios todavía son bastante preliminares porque tenemos una experiencia muy corta en esto que va de, mismo si nos parece una eternidad, un año luchando contra el COVID, todavía podemos decir que el tiempo es corto, no tenemos muchísimas, o sea, no tenemos informaciones muy robustas para poder decir, pero sí forma parte de la gente que tiene un riesgo más importante porque también es una población que recibe tratamientos que son muy fuertes, que pueden también causar problemas inmunológicos. Entonces, hoy por hoy, una recomendación, al menos aquí en Francia, y pienso que de a poco se va a ir extendiendo al resto del mundo, es que los pacientes que tienen un tratamiento contra el cáncer o que han tenido un cáncer tienen que ser vacunados contra el COVID para evitar que puedan tener un nuevo riesgo acentuado con respecto a esta epidemia. Pero no tenemos lastimosamente muchas informaciones, el tiempo lo dirá. Esto significaría que pacientes que están realizando su radioterapia, su quimioterapia, que están en periodo de, digamos, haciendo su propia lucha, tendrían que ser vacunados entre los primeros. Es la recomendación que en Francia, bueno, todavía falta, cada organismo, cada país tiene sus centros y sus grupos cooperativos que trabajan en ese tipo de investigación. En todo caso, en Francia, el grupo que se ocupa de concentrar toda la información con respecto al cáncer, que es Unicancer, que reúne a los 20 centros más importantes de lucha contra el cáncer en el país, justamente recomendó la semana pasada que los pacientes que son tratados actualmente por un cáncer puedan recibir la vacuna. Claro que cada caso será visto y evaluado por los médicos en función de lo que esté recibiendo como tratamiento y del estado del paciente, pero la recomendación general es que los pacientes que tienen un cáncer puedan ser vacunados en prioridad. En medio de un año tan convulsionado para la ciencia médica, en la que todo el mundo abocó sus mayores esfuerzos para buscar una cura y una prevención para el COVID, porque son dos cosas distintas. Una cosa es prevenir el COVID o que si es que uno lo agarre, no lo tumbe, no lo mate, y la otra es curar una vez que haya contraído. En un año de una carrera tremenda para la ciencia médica, ustedes, en su caso, usted, doctora Urbieta, está en un área muy sensible, la de una farmacéutica que pelea buscando curas para el cáncer. Si yo le preguntara en este momento qué es lo más revolucionario que se ha descubierto contra el cáncer en estos últimos tiempos, ¿qué usted me diría? Yo diría que sobre todo, más allá de las drogas, es el hecho de conocer mejor los mecanismos de acción de ciertos tipos de cáncer. ¿Por qué? ¿Cómo? Y eso es lo que ayuda después a los centros de investigación y a los investigadores y a los laboratorios en general a tratar de encontrar los medicamentos más adecuados. Hablamos mucho de medicina personalizada, quiere decir que hoy por hoy ya no hablamos de quimioterapia, que eran las alternativas que teníamos hasta hace unos años y que trataba con diferentes tipos de protocolos todos los cánceres confundidos. Hoy por hoy comprendemos o entendemos un poco mejor que cada cáncer es muy particular, que en un mismo tipo de cáncer puede haber diferentes tipos de mecanismos de acción que hacen que las células cancerosas van a reproducirse o van a actuar diferentemente, y para cada mecanismo de acción podría haber, o en todo caso es lo que tratan de hacer los laboratorios científicos, de encontrar las moléculas que sean capaces de justamente tratar ese tipo de anomalía.
O sea que para mí, más allá de cada molécula que se ha descubierto, pienso que el avance mayor es de entender, de comprender y de saber por qué y cómo esos mecanismos de acción van a hacer que las células vayan a reproducirse anormalmente, claro, porque eso es la base de todo tumor, y poder después encontrar el medicamento o la alternativa terapéutica que pueda ser la más adecuada para cada paciente en particular. El cáncer tenemos la impresión de que es siempre el mismo, pero detrás de un cáncer hay un paciente y cada paciente es diferente. Le quiero preguntar otra cosa. Hubo una época en que escuchar la palabra cáncer, uno ya pensaba que aquello era irremediable, inexorable, imposible de pelear. Era prácticamente entrar a una guerra pensando que la guerra ya estaba perdida. ¿Me podría decir cuáles son los tipos de cáncer que hoy día, los más importantes, los tipos de cáncer que hoy día, detectados a tiempo, se pueden curar? Quiero hablar de esperanzas. ¿Cuáles son los tipos de cáncer que hoy día, detectados a tiempo, se pueden curar, doctora Urbieta? Yo diría que primero, o sea, el mejor ejemplo, diría, de un cáncer que se entiende mejor, que se comprende mejor y que se puede curar hoy en día, si las condiciones lo permiten, claro, yo diría que es el cáncer de mama. Para las mujeres, y sabiendo que es una causa muy importante de cáncer en la población femenina, es el mejor ejemplo de tomado a tiempo, tratado en situación precoz, antes de que pueda estar en un estado tardío de la enfermedad, con todas las alternativas existentes hoy por hoy, con la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, los diferentes tipos de moléculas adaptados a cada tipo en particular. Hoy por hoy podríamos considerar que tratado a tiempo se puede curar. Después, y como decía antes, siempre hay, nunca podemos generalizar todo porque siempre hay casos muy particulares, pero con todo lo que se ha avanzado podemos considerar que el cáncer de mama, el cáncer de la próstata, si es tratado a tiempo, y otros tipos de cáncer, los cánceres pediátricos, yo me formé en oncopediatría, es terrible, pero 80% de los niños que tienen cáncer pueden ser curados. Y después están los diferentes tipos de hemopatías malignas, o sea, todo lo que es el cáncer de la sangre, leucemias, linfomas, que se pueden en ciertos casos también curar, siempre y cuando se diagnostique a tiempo, se entienda exactamente cuál es el pronóstico del paciente y se le dé el tratamiento más adecuado. Doctora, no podemos generalizar nunca, pero se puede decir que hay mucha esperanza. Doctora, pasando al campo de AstraZeneca y el liderazgo que está teniendo en el tema del COVID, necesito que nos explique en castellano fácil y entendible un par de cosas. La primera, la alianza AstraZeneca-Oxford, Oxford Universidad, entiendo yo. Esto tiene que ver porque fueron científicos de la Universidad de Oxford, aliados con AstraZeneca, los que han trabajado para la producción de la vacuna. Exactamente, lo he entendido muy bien. La investigación científica se hizo a partir de la Universidad de Oxford, con los laboratorios y los científicos que trabajan ahí, que forman también parte de la alianza AstraZeneca. Y después AstraZeneca pone a disposición de esos equipos toda la parte de producción y toda la parte de elaboración de la vacuna y la distribución mundial que necesita el medicamento una vez que va a ser comercializado. Está el departamento científico, los laboratorios, y está el grupo farmacéutico atrás que acompaña y en alianza producen juntos esta vacuna. De la misma forma que escuchamos Pfizer-BioNTech, BioNTech es el laboratorio que estuvo al origen de la investigación, y Pfizer el laboratorio que ha ayudado, financiado y que produce actualmente la vacuna. Esto significaría que hubo un laboratorio de científicos, un cerebro científico que ha estado trabajando dentro de la Universidad de Oxford, investigando
¿Cuándo arrancaron estas investigaciones del grupo científico de Oxford, doctora Urbieta? Yo pienso que, si mis recuerdos son buenos, empezamos el año pasado, cuando yo diría que empezamos entre abril y mayo. La pandemia empezó a ser mucho más importante en Europa, al menos a partir del año pasado, febrero, marzo, y yo creo que el grupo empezó a trabajar a partir del mes de abril, o sea que fue todo muy rápido. En abril, mayo ya las ideas estaban, y a partir de ahí no han parado hasta encontrar hasta que ahora en diciembre los resultados mostraron los índices de eficacidad que se necesitaban, y bueno, ahora estamos esperando que al final de la semana la Organización Europea de Salud pueda homologar la vacuna para que pueda ser utilizada al menos en Europa mismo, si en otros lugares del mundo ya lo han homologado. Sí, así es, otros lugares del mundo, y ya se está repartiendo inclusive. Y en este estadio de cosas le pregunto algo. La vacuna de AstraZeneca y de Oxford, a diferencia de la Pfizer y BioNTech y la de Moderna, ¿qué es lo que dice? Hablan del famoso ARN mensajero. ¿Qué es el ARN mensajero, doctora Urbieta? Para producir vacunas hay diferentes formas, y todas las vacunas que conocemos hasta ahora, digamos que estas vacunas, como no se tenían los virus o sea, no había un conocimiento mayor de lo que era el virus, o en todo caso de cómo podíamos utilizar los virus, como es el caso de algunas vacunas que se llaman con virus atenuados. Entonces intentaron utilizar digamos, el modelo genético del virus para poder producir esas vacunas. Entonces esa es la diferencia que tienen algunas. Cuando se utiliza el ARN, quiere decir que han utilizado prácticamente reconstruir la genética del virus para poder inactivarla y poder utilizarla en la vacuna. Esa es digamos, era la forma mucho más fácil de poder hacerla y de poder producirla en este estado de cosas. Si no, como otro tipo de vacunas, hubieran tenido que llevar mucho más tiempo y años de investigación para poder encontrar el virus y tratar de utilizar virus atenuados o otro tipo de digamos, de técnicas, las más adecuadas. Y a lo mejor otra especificidad que tiene esta vacuna es el hecho de no necesitar la refrigeración tan importante como la necesitan la de Moderna y Pfizer BioNTech, que podría ser una solución mucho más facilitadora para poder enviarla a diferentes lugares del mundo, y que cueste menos cara para producir, no tanto para producirla, pero en todo caso para poder enviarla a todos los lugares que la necesitan. El problema de la vacuna de Pfizer, como ustedes la saben, y Moderna también, es que necesita una técnica muy importante de conservación y de administración que hace que sea un poco más difícil de poder trasladarla por todas partes. Pablo. Buen día, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Soy Pablo Guerrero, panelista aquí del programa también, un gusto de saludarle. Ahora, le quería hacer una consulta, ya que usted egresó aquí en la Universidad Nacional de Asunción. ¿Alguien del Ministerio de Salud ya le contactó a usted? No, pero o sea, tampoco pienso que lo harían, o sea, no tuve ninguna relación en el sentido de que pienso que la forma en que están gestionando las cosas en cada país es muy propia y particular a cada organismo de salud. Claro, me parece muy importante lo que está diciendo con relación a el tema de las vacunas, ¿verdad? Porque según vemos, y usted lo explicó también, Oxford y AstraZeneca requieren una disponibilidad mucho más fácil en la distribución de las vacunas. Exactamente, eso es lo que desde el principio hizo que hubiera digamos, esta especificidad y esta diferencia que puede ser. Si tenemos en cuenta la eficacia, pienso que es el primer criterio a tener en cuenta para decidir de la utilización de una vacuna o no. La segunda sería la producción. Hoy por hoy creo que todos están un poco
tendidos en ese sentido porque la demanda es mucha y la producción se está resintiendo un poco. Y la tercera sería la distribución. Entonces, sabiendo que esa vacuna no necesita los mismos criterios de refrigeración y de mantenimiento que las otras, la vuelve mucho más fácil de utilización y de administración, porque podría ser administrada en hospitales, en farmacias, en consultorios, como cualquier vacuna contra la gripe u otra que ya conocemos. La vacuna de Pfizer necesita estar en lugares mucho más protegidos y donde puedan tener los refrigeradores que la guarden a menos 70 grados, lo que no es fácil para todo el mundo. Benro. Bueno, un saludo también para la doctora, felicitarla por el trabajo que viene realizando y al mismo tiempo consultarla acerca de esta polémica que se ha ocasionado en Europa sobre las críticas que han realizado algunos expertos, sobre todo en medios publicados, en medios alemanes, acerca de la eficacia de la vacuna de AstraZeneca para personas mayores de 65 años, que dice que solo es del 8% de eficacia. Incluso están no autorizando todavía para la aplicación en personas adultas mayores. ¿Qué maneja al respecto, doctora? Nosotros para poder tomar todo tipo de decisión tenemos que esperar justamente la recomendación de la Agencia Europea de Salud, que normalmente llegará el 29 de enero, es lo que se espera Sí. como fecha, o sea que de aquí al viernes. Yo pienso que toda crítica se hace en relación al estudio clínico que dio lugar a los resultados. Si en esos estudios la proporción de pacientes de cierta edad es más importante o menos importante, puede siempre causar un poco de cuestionamiento. En principio, hoy por hoy, los países que ya la han utilizado, como Gran Bretaña, creo que la homologó antes que el resto, no han puesto criterios de edad mayor para utilizarla. En Europa, para poder estar mejor informados sobre cuál va a ser la recomendación de la Agencia Europea de Salud, tenemos que esperar al fin de esta semana, así que sabremos más muy rápidamente. Perfecto. ¿Qué cantidad de dosis entiende usted que ya han salido de AstraZeneca? ¿Qué cantidad de vacunas ya han salido? No podría responderle a eso. Son primero de todo que la producción se prevé y después la distribución se hace en función de los mercados que han pedido. Europa, siendo un solo mercado, ha hecho una comanda un pedido de vacunas a cada laboratorio y después la distribución se hace en función de los países, pero eso son solamente detalles que manejan las autoridades de salud de cada país en relación con la Agencia Europea del Medicamento. Hasta donde usted sabe, doctora Urbieta, AstraZeneca ya ha desembarcado en algunos países latinoamericanos, ¿y en cuáles? Creería que Brasil ha hecho un pedido, es que ya lo han mandado, no sabría decirle. En todo caso, Gran Bretaña sí, porque Gran Bretaña, habiendo salido de la Unión Europea con el Brexit, han podido homologar mucho más rápido que el resto de los países todas las vacunas. Entonces, ellos pueden tomar decisiones que les son propias. Europa, formando parte de la Comunidad Económica Europea, no puede tomar decisiones. Todos los países miembros tienen que estar sometidos a la misma recomendación. O sea que esperamos al fin de la semana para tener más informaciones. Reino Unido en su mayoría está aplicando la de AstraZeneca Oxford, doctora Urbieta. Empezaron con la de Pfizer. Pienso que hoy por hoy ya tienen las tres, porque pudieron hacerlo antes. Ellos empezaron a vacunar creo que a principios de diciembre. Y como hoy por hoy están también con el problema del variante inglés que ha surgido, de la mutación del virus SARS-CoV, sobre el que están realmente peleando muy fuerte, pienso que están tratando de aprovisionarse con todas las vacunas que puedan. Pero empezaron con la de Pfizer porque fue la primera que se homologó. Se puede decir, yo llevo monitoreando los casos en Reino Unido desde hace como una semana o dos y se ve una disminución de la tasa de mortalidad.
¿Eso es atribuible a qué? ¿A las medidas, a la vacunación que ya inició en diciembre? ¿A qué entienden ustedes, la comunidad científica, a qué atribuyen esa variación que ya hay en las cifras del Reino Unido? Según, o sea, yo no iría, o sea, no me permitiría de tomar ninguna hipótesis, pero en función de lo que se está diciendo en este momento, son los dos criterios. El hecho de que han confinado en el momento en que el índice de contagios y de contaminación fue muy alto, que fue anterior a la semana de Navidad. Creo que ya han pasado como 6 semanas confinados, y el hecho de empezar a ver los resultados probablemente de la vacunación que empezó a principios de diciembre. Esos dos factores probablemente están haciendo que hoy por hoy, discretamente, porque digamos que han estado en una situación bastante difícil, discretamente los marcadores están bajando. Pero se necesita todavía un poco más de tiempo para ver. Pero sí, en principio ya el hecho de haber vacunado una parte importante de la población y el hecho de haber confinado, lastimosamente esa palabra no le gusta a nadie, pero ha hecho que baje el índice de contaminación tan importante que tuvieron hacia mediados de diciembre. Como en todas las épocas, tanto ayer como hoy, y quizás mañana nuestros hijos, nuestros nietos, quién lo sabe, se siguen poniendo en tela de duda verdades científicas, cosas que la ciencia ha probado y comprobado. No faltan las corrientes negacionistas, los que tratan de meter miedo, los que tratan de meter desconfianza. En estas últimas palabras suyas, doctora, usted que es una científica que le pelea al cáncer y que tiene mucha autoridad para hablar, alguien que le pelee al cáncer tiene mucha autoridad, es distinto que pelearle a algo que puede surgir por épocas, un brote, una epidemia, una pandemia. ¿Qué le recomienda a la gente a la que se le trata de meter miedo contra las vacunas y que les dicen no te vacunes, mira que te va a salir otra nariz, te puede crecer un tercer ojo? ¿Qué le diría, doctora? Yo diría que siempre todo lo que no conocemos nos produce mucho miedo. Siempre pienso que, bueno, nosotros venimos de una época donde hemos sido todos vacunados contra las enfermedades infantiles y prácticamente no conocemos las enfermedades tan graves que han sido erradicadas. Lo que sí se ve desde hace un cierto tiempo es que hay como usted lo dijo, una corriente un poco negacionista, a lo mejor de gente que tiene otra vez un retorno a una mentalidad a lo mejor un poco hippie, como de los años 60, 70, donde volvemos, y no está mal volver un poco a centrarse sobre la tierra y la naturaleza, pero hay cosas que no se pueden dejar de lado. Sería triste que hoy por hoy tengamos que volver a vivir con la tuberculosis, con la viruela, con el sarampión, con la poliomielitis. O sea que si hemos erradicado todo eso y hemos visto que nos ha permitido vivir como vivíamos hasta ahora, lastimosamente yo pienso que hoy por hoy vamos a tener que aceptar que aunque no conozcamos mucho sobre estas vacunas, el riesgo de la enfermedad siendo tan grave y tan importante, si la única forma de erradicarla es vacunarse, pienso que vamos a tener que pasar todos por ahí. Y sinceramente no pienso que nadie tenga efectos mayores que los que cualquier medicamento puede producir. Entonces, vamos a tener que hacer confianza a la ciencia, confianza a los laboratorios, confianza a todos. De todos modos, hoy por hoy tenemos que hacer confianza a cualquier persona que esté al lado nuestro, si no, no le vamos a poder pasar nunca más la mano. Y vamos a tener que avanzar para salir de esto. Es la única manera, o si no, no vamos a salir. Y yo pienso que a nadie le gusta vivir como vivimos. Tendríamos que volver a la vida normal que conocimos, aunque no haya sido muy normal en este momento. Totalmente, no lo pudo haber dicho de una manera más brillante y más clara. ¿Usted ya se ha podido vacunar, doctora Urbieta? Todavía no entro en los criterios de vacunación que se han establecido por los calendarios. Han dado prioridad a la gente mayor, a la gente que tiene comorbilidades importantes, así que seguramente yo llegaré un poco antes del verano, pero llegaremos. Pero hoy por hoy es importante que vacunemos a los más frágiles y después
después iremos. Mientras tanto, seguimos cuidándonos con todos los gestos que ya conocemos: lavarse las manos, protegerse, utilizar barbijos y guardar una cierta distancia prudencial. Pero bueno, para mí lo más importante es poder vacunarnos para que podamos volver a pasarnos la mano y abrazarnos en la calle. Totalmente. Doctora Urbieta, gracias. Gracias por la paz, gracias por la serenidad, sobre todo gracias por la ciencia. La ciencia, podemos discutir tantas cosas. Usted habrá escuchado mientras estudiaba en Paraguay de Pora, de Pombero, de Yasuyateré y otras cosas más, y en las que a veces creemos. Y hay veces que nos cuesta creer en algo que existe, que nos han probado que funciona y que nos han probado que ha logrado erradicar la viruela, por ejemplo. Así que gracias por esta mañana de conocimientos. Un abrazo grande y que tenga un buen resto de jornada y de vida también. Muchísimas gracias a ustedes. Y por el momento será un abrazo virtual porque estoy muy, muy lejos. Pero gracias por este momento y por haberme dado esta oportunidad. Adiós. Y hasta pronto. Hasta pronto, doctora. Un abrazo. Era la doctora Marisol Urbieta, es ni más ni menos que la directora médica del Departamento de Oncología de AstraZeneca en Francia. O sea, es la capa máxima del departamento científico que busca la cura contra el cáncer del laboratorio AstraZeneca en Francia. Ella es de origen argentino, nacida en Formosa, pero vino a Paraguay a estudiar. Se recibió en la Universidad Nacional de Paraguay, en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, egresada de la promoción 1993, y está trabajando contra el cáncer. Vamos a ver si la podemos agarrar para otra oportunidad para hablar del cáncer. Me hace acordar tanto de Mafalda cuando decía, como siempre lo urgente no deja espacio para lo verdaderamente importante. Urgente es el COVID, pero digo yo, espero, y creo que es lo que todos esperamos, que este brote va a acabar en algún momento y seguiremos las peleas contra las enfermedades tradicionales, el cáncer, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, los problemas cardíacos y muchas otras cosas. Le prometemos a la audiencia que nos bombardeó con preguntas sobre el cáncer que vamos a hacer un segundo contacto para hablar exclusivamente de los avances del cáncer para aquellos que están pidiendo respuestas. Hacemos una pausa, 10 de la mañana.